Los contenidos de la capacitación son innumerables y en las cuales cada uno de nosotros lo vamos a desarrollar, pero aquí estamos considerando solamente 4 variables. La capacitación, como les mencioné, no es capacitar por capacitar y porque hay alguien disponible y hay un curso disponible, bueno, vayan todos para que no se pierda, sino que debe estar dirigido y debe de cumplir un objetivo determinado. Para esto hay 4 variables de las cuales nosotros debemos de evaluar lo que debe contener una capacitación. Primero, el primer objetivo que uno debe de conocer es la transmisión de la información. Y esa transmisión de la información conlleva innumerables actividades que debo de realizar. Posterior a lo que es el transmitir una información, está el desarrollo de habilidades, es decir, expresar cómo esa capacitación ingresó en la persona y le permite aprender y ampliar su conocimiento a mayor. Posterior a ello está el desarrollo de las actitudes, es decir, ya la parte más interna de cada uno de nosotros, donde a veces uno escucha que es difícil de cambiar, o que, por ejemplo, he escuchado estos temas, hay que cambiarle las actitudes. Cambio de actitud a estas personas porque son reacias. ¿Cómo poder generar esos cambios de actitudes? Es más interno. Luego está el desarrollo de conceptos, en lo que cada uno asume como verdad. Puede que haya una capacitación, pero ya cada uno, de acuerdo al aprendizaje, obtiene su propia definición. Así que vamos a comenzar a desarrollar cada uno de estos. Comenzamos con la primera, que es una transmisión de la información. Una capacitación, de alguna u otra forma, es compartir una información que puede ser verdadera, como también puede ser falsa. Para que tú puedas asumir como eso, como que sea verdadero, pues tienes que tener un pool o identificar quiénes son los que van a transmitir esa información. No es cualquier persona, sino una persona que realmente está compartiendo una información que se considere adecuada, fidedigna, favorable, veraz y que tenga valores y principios, ¿no? No vas a capacitar en, digamos, vamos a irnos a los extremos, en poder robar. No vamos a capacitar a gente para que se suicide. Cosa que ahora, digamos, ingresas a la web y puedes encontrar eso. Sino que tiene que ser adecuado a fortalezas, a desarrollar mejoras. Porque, por ejemplo, si es transmisión de la información, ¿qué es una información? El bagaje de... Ahí me explico. Una información puede ser cualquier cosa, me refiero, puede ser algo que no sea lo mejor, algo negativo. La transmisión de la información tiene que ser algo, la información tiene que ser una definición que sea veraz, que contribuya a que la persona pueda aprender algo más. Eso viene a ser la transmisión de la información, algo que sea real, que sea objetivo, que sea veraz y que no sea tomado como un rumor, como algo que es subcreado por debajo y que todos lo saben pero nadie lo habla. Entonces, la transmisión de la información es importante como requisito de nuestra generación de capacitación. Y en primer lugar debe de enseñar. O sea, la información enseña. Enseña a alguien algo. Puede ser mucho como puede ser poco, pero enseñó. El objetivo es enseñar. Así que si yo no transmito la información, que puede ser gestual, puede ser, digamos, verbal, documentaria, no voy a poder pedir a la otra persona que me demuestre a través de su comportamiento lo que aprendió. Una transmisión de la información necesariamente implica aumento del conocimiento. Si tú no te das cuenta que la persona aumentó el conocimiento, es que dentro del proceso de transmisión de la información algo estuvo mal. Por lo tanto, uno debe de saber quiénes van a transmitir esa información. ¿Quiénes son los más adecuados? Gente que se considera veraz, gente que se considera íntegra, honesta. Esos son los más creíbles. Cualquiera que transmite la información y quizás no tenga esas variables consigo demostrables, quizás no va a ser recibido de la forma adecuada. Así que
transmisión de la información es un aumento del conocimiento de las personas. Bueno, entonces el aumento del conocimiento de las personas va a tener en base lo que menciona información sobre la organización, sus clientes, sus productos y servicios, políticas y directrices relacionadas a reglas y reglamentos de la organización. En la siguiente diapositiva también me permite desarrollo de habilidades. Habilidades y destrezas es sinónimo de aptitud. Entonces, el conocimiento o una capacitación también me debe de permitir desarrollar mi aptitud, mi expertise, mi habilidad y destreza que cada uno tiene y que es experto en algo. Entonces, esto posibilita el que cada uno desarrolle mayor habilidad y destreza en la realización de determinadas operaciones, ya sea maquinarias o herramientas que se necesiten en el ambiente laboral. Y esto es muy importante porque hay empresas, esto más está relacionado a la parte técnica. La parte técnica es aptitud. Cada uno de nosotros es apto para algo, ¿no? Por eso se denomina, cuando hace uno una evaluación psicológica, es apto para ingresar a un puesto de trabajo, porque su habilidad y destreza te permiten correlacionar con el puesto de trabajo. Por lo tanto, también una capacitación me permite aumentar mi aptitud con respecto al puesto en el cual yo estoy asumiendo. La siguiente lámina menciona que una capacitación también me permite el desarrollo de actitudes. Y como a veces uno dice, pero cambió, la actitud es algo interno, es una percepción que uno tiene de algo o alguien, ya sea positivo o negativo. Y cada uno de nosotros asume ese desarrollo de actitud de acuerdo a lo que nosotros hemos percibido del medio, a lo que nos agrada, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de actitudes también debe de ser una variable a evaluar y a considerar de que esto va a permitir la mejora en comportamientos, porque una actitud se demuestra a través del comportamiento. Así que en el desarrollo de actitudes debe de haber un desarrollo o una modificación, es decir, un incremento o un cambio de las conductas y o de los comportamientos. Ya sea, voy a cambiar actitudes negativas por actitudes o percepciones que sean mejores, favorables. Esto con el objeto de permitir un desarrollo de sensibilidad hacia las personas. Es decir, muchos de nuestros trabajos que están relacionados a la minería, el mundo minero, me dicen cambio de actitud. Pasó un accidente, cambio de actitud. Generar mejoras, cambio de actitud. Mi capacitación también me debe de permitir desarrollar actitudes, es decir, valores internos. Son más internos, que cada uno demuestra a través del comportamiento. El comportamiento es una sumatoria de actitudes más conductas. Entonces, ese comportamiento tiene que ser favorable para que uno se dé cuenta que la persona generó cambios dentro de sí para mejorar, ¿no? Y luego también está lo que es el desarrollo de conceptos. Por ejemplo, hay personas que comienzan a través de una asimilación o un entrenamiento o una capacitación a desarrollar tomas de decisiones e iniciativas que antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque el conocimiento te ayuda a eso. Entonces, aquí permite generar cambios en lo que son el nivel de ideas, de conceptos, para ayudar a las personas a tomar decisiones, a pensar en términos globales y estratégicos, a desarrollar mejoras que la persona pues diga, ahora tengo un mejor conocimiento, puedo tomar decisiones y hay iniciativas, y que no esté teniendo un supervisor al lado. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo de la capacitación en la minería. El ciclo de la capacitación se denomina como un proceso. Un proceso es un sistema abierto que dentro de ella hay variables que se tienen que cumplir. Un proceso de capacitación nos dice que se asemeja a un modelo de sistema abierto, es decir, cíclico, siempre va dando vueltas, siempre va buscando mejoras. Y el ciclo de capacitación comienza con el primer insumo. ¿Qué es el insumo? Es decir, ¿qué es lo que permite generar cambios? Es decir, lo que yo necesito para que la persona mejore. Son todas las entradas, mi análisis, que yo necesito para que la persona pueda mejorar. Identificar las brechas que necesita cada persona para lo que es la capacitación.
Posterior al insumo o al input está el proceso en sí. Ese proceso u operación viene a ser el plan de acción. Un plan de acción es un plan de mejora. Toda capacitación debe de tener su plan de acción. Un plan que puede ser semestral o un plan anual. Tiene que ser un plan individualizado, un plan por trabajo o un plan por la organización. Y luego están los productos, que vienen a ser los comportamientos. Esos comportamientos tienen que ser medibles. Por lo tanto, un producto que arroje depende de cómo se diagnosticó y qué plan realicé. Pero ese producto también necesita ser compartido. Es decir, ¿qué le vale a una persona ser capacitada si uno no le ha continuado su proceso de seguimiento y a la vez no ha conversado con esta persona para que pueda encontrar fallas y mejoras? Debe de haber una comunicación bidireccional con las personas que están participando en el proceso de capacitación. Estas sesiones se denominan sesiones de coaching, que le permiten interactuar con la persona y mejorar. Pero no es cualquiera quien lo dice. Tiene que ser alguien que tenga un tacto asertivo, un tacto sensitivo con la persona para que no le hieren sus emociones con respecto a un cambio. Posterior a lo que es la retroalimentación está la evaluación. Hace un momento hablamos de lo que es la auditoría. Bueno, la auditoría está relacionada a un proceso de evaluación de mejora. Ahora pasamos a lo que es la detección de las necesidades de capacitación. En la anterior lámina vimos el ciclo, que están los insumos, el proceso, resultados, feedback y evaluación. Pero en los insumos, ese insumo me permite a mí medir, me permite identificar lo que voy a corregir. Entonces, para yo poder identificar, necesito saber cómo detecto las necesidades de capacitación de cada persona. En la fase que menciona análisis organizacional, me dice que para poder yo detectar las necesidades de capacitación, primero debo de analizar a mi empresa, a mi organización. ¿Y esto qué es? Los objetivos a largo plazo de una empresa son importantes para desarrollar una perspectiva de la filosofía de la capacitación. La empresa debe de tener objetivos. Y estos objetivos se deben de cumplir. Estos objetivos deben ser conocidos por todos. Estos objetivos deben de ser atractivos. Posteriormente, el análisis organizacional no solo se refiere a un estudio que uno realiza en la empresa, sino también el ambiente socioeconómico, tecnológico, psicológico en el cual se inserta. Y es el que determina la importancia que se le dará a la capacitación. Hay empresas que la capacitación es su prioridad. Hay empresas que la capacitación es lo último, porque ven mucho lo que es la parte económica. Hay empresas que no consideran a la persona, sino consideran más a la máquina. Capacitan en mantenimiento correctivo para la máquina, mantenimiento predictivo para la máquina, pero no hay un mantenimiento correctivo ni predictivo para la persona. Si una máquina, a veces uno se pone a reflexionar, si una máquina cada cierto tiempo tiene que ser mantenida, llevarla a un proceso de mantenimiento, imagínate la persona que es un ser humano que no es una máquina programable, sino que es un ser humano que se desgasta también. Hay un desgaste físico todos los días, cada año que pasa hay un desgaste cronológico y también hay un desgaste emocional que se puede traducir en fatiga, en cansancio, en estrés, en ansiedad, en factores mucho más profundos que quizás uno no lo ve en el día a día, pero lo puede sentir a través de un malestar o de un accidente, ¿no? También en la segunda parte me implica medir o evaluar cómo están los recursos humanos. Por un lado, mido a la empresa, porque pueda que la empresa sea muy buena, pero la gente no está alineada hacia lo que la empresa quiere. También puede ser que sea al revés, pueda que sea una empresa que es injusta por dentro, pero que tiene buena gente, pero que no está siendo esta gente bien monitoreada, ¿no? No está siendo bien integrada, porque hay factores en la organización que no lo permiten. Entonces, los análisis de los recursos humanos supone que debo de analizar cómo está mi fuerza de trabajo. Hace un momento mencioné el ejemplo que hay empresas que tienen toda una secuencia de mantenimiento predictivo y correctivo de una maquinaria costosa. Yo digo, el ser humano es
un ser costoso, tiene precio, o es un ser humano que no tiene precio su vida. Si es un ser humano que tiene un precio que es incalculable, porque cada uno de nosotros, si nos valoramos, sabemos que nuestra vida no tiene precio. Entonces, ¿cuánto es la inversión que uno tiene que realizar por la persona para que lo podamos nosotros ir cada vez ayudando a su proceso de conocimiento? Es incalculable. Uno debe de comenzar un proceso de capacitación para toda la vida. El ser humano cambia todos los días. Cambia por sus necesidades internas que tiene. Entonces uno tiene que analizar la fuerza de trabajo. Tiene que también conocer si mi gente tiene mucho nivel de ansiedad, gente que está ansiosa, gente que quizás tiene fatiga mental. Hay muchas empresas en las cuales el estrés es normal. Si nosotros decimos que nuestro estrés es normal, proceso de la vida, estamos permitiendo que la gente se enferme emocionalmente y mentalmente. Estamos dando cabida a que la gente, su salud sea un efecto secundario, no primario ni importante. Entonces, he escuchado muchos superintendentes o niveles importantes en nuestras empresas que el trabajo es una obligación y lo consideran como una adrenalina. Hay que tener cuidado, porque el trabajo debe de ser algo en el cual uno disfrute. ¿Disfrutas trabajando o es un tedio para ti? ¿Qué es para ti el trabajo y cómo tú lo analizas? No por tener mucho trabajo soy importante, sino que uno es importante por la cantidad de delegaciones que hace, es decir, la cantidad y la forma en que tú delegas a las personas de tu entorno las obligaciones laborales, porque confías en el trabajo del resto. Hay que empoderar, hay que delegar al resto para que uno no asuma toda la responsabilidad y se enferme por eso. No es más importante el que tiene más trabajo, porque eso también es considerado un problema psicológico en la organización. Eso tiene una denominación de workaholic, es decir, sinónimo de ser adicto a un trabajo. Hay gente que están trabajando por los días de trabajo en la mina de 10 días o de 5 por 2 o de 10 por 2 días, 10 días de trabajo y 2 días de descanso y diversos sistemas de trabajo. Y que a veces prefieren quedarse en su trabajo que ir a visitar a su familia, que olvidan que tienen familia, que olvidan que tienen, digamos, hijos, gente que está pendiente de ellos y se olvidan de eso. Entonces el trabajo es una adrenalina y ellos se sienten bien así, pero eso es enfermizo. Eso es algo que a ellos no les está permitiendo ser libres, sino que asumen el trabajo como una parte del día a día. Hay que trabajar y tener límites, y el trabajo es un disfrute. Y eso depende de nosotros, porque nosotros somos los que hemos inventado todo, lo que hemos creado, las reglas, los procedimientos, las políticas. Entonces debe de ser creado, esas políticas, esas reglas, los procedimientos deben de ser humanos, humanizados para todos. Si tú ves gente que es workaholic, conversa con esta persona y dile, por favor, tú necesitas ayuda, porque tú estás dejando a tu familia por el trabajo. Y eso son tiempos que ya no van a volver a regresar. En Europa, las personas distribuyen, y eso yo lo avalo, lo he visto, que nosotros somos seres humanos, no somos robots. Y el ser humano tiene que aprender a distribuir esas 24 horas que día a día tenemos. Tenemos 24 horas distribuidas en 8 horas, cada una de ellas. 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con tu familia y 8 horas para descansar. Si tú alteras eso, hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio puede producirte problemas emocionales y problemas personales.
cuando se considera que el error humano en el sistema aeronáutico es la mayor prioridad para poder entender que no haya esos factores que puedan perjudicar a cientos de personas que viajan en un avión, igual es la minería. Entonces, en el sector de la minería, la vida humana es importante y debe de ser considerado importante. Por lo tanto, aprendamos a analizar los recursos humanos en cuanto a su capacidad de esfuerzo físico y en cuanto a su capacidad de esfuerzo mental. Si tu mente, si tu capacidad mental está mal, no le pidas a esta persona que pueda desarrollar un esfuerzo físico por sobre encima de lo que está dispuesto a dar o está en la capacidad de poder ofrecer. Los análisis de las operaciones y tareas en la minería, ¿no? Entonces, esta capacidad está relacionada al trabajo. El trabajo del ambiente minero es fuerte. El trabajo del ambiente minero es, estás en subterráneo y puedes estar muy por debajo del nivel del mar. Y eso es una labor de altísimo riesgo. Y que la persona tiene que saber adaptarse. Como les mencioné hace un momento, tú estás acostumbrado a trabajar encerrado dentro de la tierra, rescatando o sacando mineral. Hay personas que sí, están acostumbradas y se adaptan, son flexibles a ese cambio. Hay personas que viven abrumadas por un temor, por una fobia. Por eso uno tiene que saber identificar los problemas que trae consigo un ambiente laboral e identificar a las personas que están en la condición de poder sobrellevar esa actividad de trabajo. He tenido oportunidad de ver un accidente de trabajo en una mina cuando una persona tenía fobia, era claustrofóbica. Entonces, estaba obligado a trabajar dentro del socavón. ¿Cómo creen que se sentía? Él necesitaba que estén 2 o 3 personas a su alrededor. Si no se sentía, digamos, con problemas, inseguro, temeroso, y eso produjo el accidente. Lastimosamente la empresa no supo identificar y pasó el accidente, que es una pérdida humana muy importante, y no se pudo prevenir. Luego vi otro accidente de trabajo en el cual factor fisiológico influyó muchísimo para ese accidente. Hay empresas, y es obligación, que tengan un médico que revise y escrutine detenidamente a lo que es la persona es. Imagínate que la persona sea sorda y no escuche. Ustedes saben que en la altura, las operaciones mineras, muchas de ellas están en la altura de nuestra serranía, en donde hay cambios fisiológicos que se producen por esa alteración de la altura, como podemos tener personas que tienen exceso de sangre o personas que carecen del no poder respirar bien. Caminas cierto tramo y ya estás agitado. Entonces eso produce factores que alteran la capacidad fisiológica y mental de las personas. Una persona que tiene exceso de sangre, pregúntele a un médico qué produce eso. Se ha visto que eso produce alteraciones en la visión y concentración. Y una persona desconcentrada no es apta para un trabajo de riesgo. Si una persona tiene, por ejemplo, también he visto en las serranías, gota, la enfermedad al pie, por el exceso de agua que hay y que se le hincha el pie, ¿no? Y le tienen que colocar, y se tiene que poner por obligación el zapato de seguridad, que es con punta de acero y es cerrado. ¿Cómo va a estar la persona? ¿Concentrada o desconcentrada? Y he visto eso. Yo decía, esta persona pasó por un examen médico y no le descubrieron esto. Muchas veces el médico simplemente se cree lo que la persona habla. Puedo yo ocultar lo que estoy teniendo por conservar mi puesto de trabajo, pero no he visto un examen de la persona que me permita prevenir, porque los factores fisiológicos influyen en la capacidad de una persona para poder rendir de forma adecuada en un puesto de trabajo. Luego vi a una persona en un accidente de trabajo que tenía como 58 a 60 años de edad. Estaba en ese rango.
obvio que por esa edad cronológica que la persona tiene, hay capacidades en él que se le ha disminuido, como por ejemplo, el poder escuchar bien, o el poder mirar bien, o el poder estar concentrado. Y eso es propio. No vas a permitir que una persona se comporte alerta comparando a uno de 30 con uno de 50, porque sus capacidades fisiológicas, por ende y por algo normal, se han disminuido. Entonces tú tienes que tener a estas personas en puestos que no sean de alto riesgo, en puestos que sean, digamos, más fáciles para ellos y en donde no les permitan quizás obtener un alto nivel de concentración. Hay personas que de repente a esa edad están como jóvenes y mucho más despiertos que un joven, pero depende de cada uno. Cada uno tiene una realidad y para eso ustedes tienen que conocer quiénes están ocupando los puestos de trabajo. Por lo tanto, debemos de analizar las operaciones y tareas en la minería. El trabajar a superficie no es lo mismo que trabajar a nivel subterráneo. El trabajar en distintas realidades de nuestro Perú es distinto. Yo he trabajado con gente que trabaja en el rubro del petróleo, en la zona de Talara, y también he trabajado con la gente del rubro del petróleo en la zona de la selva, y son dos realidades distintas. También he trabajado con gente minera que está en un ambiente más gélido, más triste. El ambiente atmosférico, geográfico influye muchísimo en el comportamiento. La idiosincrasia es distinta. Uno del norte es más expresivo, uno de la zona de la sierra es más introvertido, por su misma realidad y ambiente. Gélido, frío, triste, hace que la persona esté compungida, abrigada, entristecida, ensimismada, no comparte muchas veces lo que siente porque ha vivido bajo esas circunstancias siempre. De repente ha vivido en un ambiente en que sus padres lo abandonaron. Y esa situación siempre lo va a llevar para toda su vida. No es que pueda que se olvide o pueda olvidarse de su vivencia de niñez. Esa situación lo va a vivir para toda su vida. Sin embargo, esta persona tiene que aprender a convivir en sus nuevas experiencias laborales. Pero eso influye en el comportamiento, influye que una persona haya sufrido desde pequeño. Uno dice, porque hay algunas personas que tienen un trato muy bueno con la gente y son muy abiertos y uno lo considera líderes, y hay otras personas que no, que son reacios y ensimismados, o todo lo contrario, son creídos o endiosados. Tiene mucho que ver con el factor psicológico demostrable denominado amor. El amor, que a veces uno dice, oye, estás hablando de utopía, estás hablando de idealismos. No, señores, eso tiene mucha importancia en nuestro día a día. Personas que desde el útero materno no han tenido amor, en el futuro son personas que van a sentirse aisladas, no queridas. Por lo tanto, ellos ese comportamiento lo van a aplicar. No van a ser, digamos, gente que pueda ser amorosa o que entienda a su compañero, porque nunca lo han tenido ellos. Entonces, eso influye. Unas personas, he tenido la oportunidad de conversar con gente de la zona de la serranía que no han tenido padres o que han trabajado desde pequeños, viven con un rencor, viven con una frustración porque quizás no han tenido oportunidades o su padrastro venía y le pegaba y lo maltrataba, o ha tenido vivencias de violación, o ha tenido vivencias en las cuales ha habido abuso de poder. Entonces esa experiencia ellos lo van a, porque nadie le enseñó a, digamos, a valorarse, a desarrollar esa autoestima y a dejar quizás de lado esos dolores y a desarrollar un nuevo concepto de vida. Nadie les enseñó. Entonces ellos desarrollan lo mismo que vivieron en el día a día, quizás sin darse cuenta. He tenido oportunidad de ver a padres también. Mire qué importante es que la educación relacionada a los valores, que es lo más importante, pueda fluir en el ambiente laboral. También he visto oportunidad en el que el varón, al estar alejado de su familia, crea otra familia.